Muy buenas tardes, estimadas amigos de Radio Portales Valparaíso. Estamos con el programa Vamos, Somos Chilenos. Yo de vuelta, el viernes pasado no pude estar ya que andaba de viaje, ¿ya? Por trabajo, no de placer, no por licencias médicas, por si acaso, para que no sea mal pensado. Andaba de Mal viaje, entendido. no, para que no haya, claro, que como está de moda, no. Andaba de trabajo fuera, así que de vuelta acá con Daniel. Francisco ahora tuvo un compromiso, así que bienvenido Daniel a Vamos hoy día de como ya amaneció lloviznando, nublado, o sea, con lluvia, o sea, ya estamos casi en el invierno. ¿Cómo estás? Bienvenido a Vamos Somos Chilenos de Radio Portales Valparaíso. Así es, muy buenos días a nuestros auditores aquí en la Primera de Chile, en el programa Vamos, Somos Chilenos, que se transmite todos los días viernes a las 19 horas, comentando la actualidad mundial, regional, nacional y también a veces tocamos, digamos, la situación local de aquí de la región de Valparaíso, inicialmente en Valparaíso, Viña del Mar. Así que un gusto tenerlos de nuevo. Esperamos que esta tarde, digamos, los podamos acompañar de vuelta al trabajo. Ha sido un día bastante frío, con bastante llovizna, una llovizna más o menos pesada, pero debo advertirle que en los próximos 3 4 días no se esperan lluvias. Ah, dicen que para el miércoles a lo mejor llueve, pero hay que ir viendo porque el tiempo es un Sí, fenómeno físico, no un fenómeno solamente matemático, que cambia, de repente sí. los frentes se desvían, Mm. crecen, se reducen, Aumenta todas la las velocidad, disminuye su aumenta, claro. velocidad. Entonces Yo hay que ir afortunadamente, ajustando. yo soy un privilegiado, como te cuento y nuestros auditores escuchan, soy un privilegiado porque diariamente recibo en forma directa y personal el informe meteorológico de Gonzalo Espinosa, el Ah, meteorólogo, sí, ¿ah? Y siempre también me está informando de todas estas cosas y según su pronóstico dice que más o menos a partir del próximo día miércoles, jueves, viene un tren de 3 frentes, ¿ah? Incluso hay uno que correcto. podría estar desde Arica hacia el sur, ¿no? Así que bueno, pero tal como tú dices, en la meteorología los frentes avanzan, se debilitan, se incrementan, se refuerzan, varían su velocidad, se hacen más lentos, avanzan más rápido, pero por eso la meteorología es una ciencia que no es muy exacta y depende mucho, digamos, de las condiciones naturales del planeta. Claro. Y antes de entrar en otros temas, ha avanzado igual con los satélites altos, porque antes incluso era divertido, porque uno echaba talla cuando salía Duarte, que en paz descanse, decía, mañana llueve, no sé, pero en la mañana llueve en Santiago, y la gente salía con paraguas y estaba el sol, porque efectivamente había menos capacidad no más que científica no habían Claro. satélites, qué sé yo. Entonces, hoy día más, por lo menos más acertada los pronósticos en ese Quizá sentido. algún día podríamos invitar al programa a Gonzalo Espinosa para que nos hable de Sí, po. meteorología, porque tal como tú dices, antiguamente, estamos hablando de 30 40 50 años atrás, para hacer la carta sinóptica, que es la que muestran ahí con las líneas, con los frentes, etcétera, uno recibe información de estaciones meteorológicas. Y el problema que nosotros teníamos como Chile, que las estaciones meteorológicas en el océano, estaba Isla Pascua, Juan Fernández. ¿Mm? Y algún buque mercante que cooperaba y mandaba los datos meteorológicos de presión, temperatura, viento, intensidad, etcétera, etcétera. Y con eso se iba armando, digamos, el pronóstico. Pero hoy en Correcto. día, como tú dices, digamos, la tecnología satelital, digamos, permite tener una fotografía muy exacta y muy precisa de las condiciones meteorológicas que imperan en nuestro sector. Correcto. Oye, como decía una amiga que no creo que me esté escuchando, 2 cucharadas a la papa, decía. A pesar de que ya estamos a fin de semana, y esto fue al principio de semana, igual vamos a hacer unos comentarios generales de la cuenta pública. Institución republicana que se hacía, ¿no es cierto?, al inicio del año justamente legislativo, cuando no era como ahora que funciona, salvo las vacaciones, permanentemente el Congreso. Antes habían periodos, el periodo, ¿no es cierto?, dos periodos ordinarios y, después, Claro. y punto, y uno era el 1 de junio. Después se cambió para el 21 de mayo, como conversamos en términos, y ahora volvió por un tema para justamente separarlo y no quitarle al 21 de mayo y la significación que tiene y a la misma cuenta pública, independientemente de cómo sea esa cuenta pública. Entonces, más de alguna vez llegó algún presidente atrasado a la ceremonia del 21 de mayo porque era el mismo día o llegaba después, no sé. Entonces, yo creo que es bueno que haberla sacado del 21 de mayo y vuelto al 1 de junio. Oye, mira, vamos a tratar de hacer un resumen muy general y sin perjuicio que en la pauta tenemos dos temas que se abordaron, que fue
los temas del aborto y el tema de Israel, con todo lo que ha pasado, lo tenemos como tema específico. Eh, pero vamos a hablar un poco general, se tocaron temas, obviamente, de seguridad, voy a hacer una serie de económicos, políticos, valóricos, se hicieron propuestas como siempre, se pidió disculpas, perdón, parece que es una buena técnica, yo no la he usado, está bien, muchas disculpas, mucho perdón ¿cómo se dijo? Por la falta de experiencia. O sea, si falta de experiencia, y vamos a conversar, mejor no se dediquen a gobernar. Pues, o sea, bueno, entonces, un poco para que hablemos, yo voy a ir metiendo también mi cogollo de temas importantes. Está obviamente todo lo que se dijo en relación también con el cierre de Punta Peuco y varias otras cosas más. Así que un poco hagamos, Daniel, un análisis general, entendiendo que los temas de aborto y los otros de Israel lo vamos a hablar más en detalle en la otra parte del bloque. Sí, mira, en realidad hablar de la cuenta pública me da vergüenza, ¿verdad? Me da vergüenza porque en realidad la cuenta pública es una cuenta que da el presidente a la ciudadanía, eh, dando cuenta de cómo ha sido su año, digamos, de manejo del gobierno, ¿ah? De las cosas que ha hecho, los avances que ha tenido, etcétera. Pero en realidad aquí no hubo nada de eso, digamos, más bien fue un discurso político, quizás bien cercano a una apología de lo que es el Frente Amplio y todas las cosas que sueñan y pretenden hacer. Pero en realidad yo creo que darle mucho tiempo a este asunto. No sé si merece, digamos, me da vergüenza porque yo escuché parte de la cuenta pública, ya me retiré un rato porque en realidad no valía la pena seguir escuchándola, y escuché después los últimos 30 minutos donde ya me terminó de dar vergüenza cómo un presidente de la República se expresa ante la ciudadanía mintiendo, y no solamente lo digo yo, digamos, yo recojo los comentarios de personas expertas en el tema. Y voy a hacer mención, digamos, a una carta al director que creo que expresa bastante bien la cuenta pública, que dice, digamos, señor director, salen, esto igual que los partidos de fútbol, ¿ah? Salen pro cultura, licencias falsas, caso Monsalve. Entran Israel, Punta Peuco y aborto. En realidad, la cuenta pública no habló de las muertes que se han producido, digamos, por espera en las listas de espera de los hospitales, no habló de los 137 muertos, digamos, de aquí de Viña del Mar, no habló, digamos, de la reconstrucción, no ha entregado vivienda, no habló de la inseguridad y cómo ha crecido la delincuencia y cómo han sido incapaces de manejarla, no habló, digamos, cómo la economía se está deteriorando. Hablaba la otra vez con una persona que hacía tiempo que no venía a Valparaíso y le había impresionado cómo estaba la calle Esmeralda y la calle Condel, digamos, con todos los negocios cerrados, rayados, vandalizados, etcétera. No habló, digamos, de que la economía, digamos, no está funcionando, y no habló de la deuda pública que tenemos, es decir, no habló de todas las cosas que realmente han sido producto de su muy mala gestión como presidente de la República, y con todos sus asesores, digamos, de que no se refirió, ¿no es cierto?, a la cuenta, a la venta fallida de la casa del presidente Allende. El caso Monsalve tampoco lo tocó. Bueno, como te digo, tal como dice este señor que escribe al director, eh, salió Procultura, salió Monsalve, salió etcétera, pero entraron cosas y cerró su cuenta pública con tres distractores, ¿ah? El caso de, ¿no es cierto? El caso de las relaciones diplomáticas con Israel, el caso de Punta Peuca y el caso de aborto, cosas que no tienen ningún peso, ningún valor, no tienen nada, es solamente para distraer la atención y tratar de poner una cortina de humo a todo lo malo que ha hecho durante su gestión, ¿ah? Ahora, a mí también me llamó mucho la atención la capacidad histriónica del presidente de exponer, digamos, sin que se le arrugara un pelo de todas las cosas que dice. Yo no lo miraba y lo escuchaba y lo miraba y lo escuchaba, pero decía, ¿cómo pueden mentirle tanto a la población, cuando las cosas son hechos notorios, ¿no es cierto? Digamos, la delincuencia es una cosa que la vemos día a día. La gente se ha impuesto un toque de queda. La gente, sobre todo en Santiago, bueno, aquí en la calle Valparaíso y la calle Condel en Santiago, etcétera, bueno, en la misma calle Libertad en Viña del Mar, ya al oscurecerse, al ocaso, ¿no es cierto?, fin del crepúsculo, como decimos los marinos, la gente ya no sale,
se refugia en sus casas por el temor que existe eh, respecto de la delincuencia. Entonces, uno escuchaba y realmente da vergüenza, da vergüenza. Es lo que te puedo comentar. Sí, hay una persona que dijo ahí, varias, no una, que parece que el presidente estaba dando una cuenta de otro país, ¿ya? Mira, a ver, yo soy práctico, yo entiendo, y me parece normal, no me parece ni siquiera a lo mejor criticable, de que un gobierno cualquiera, ¿ya? Primero debe conocer los avances que ese gobierno tiene, porque en todo gobierno hay cosas siempre que se hacen, ¿ya? No es que no haya nada, ¿ya? Está bien. Yo entiendo, no digo que esté bien, pero entiendo que minimice aquellas no conformidades, por así decirlo, que se pueda tener, porque obviamente hay un interés, ¿ya? Un interés político que implica el poder y un montón de cosas. Lo entiendo, ¿ya? Pero evidentemente lo que yo llamo recojo, porque yo reconozco, o sea, puedo cometer algún error porque por razones personales yo no escuché la cuenta pública, la leí después, ¿ya? Entonces, no la escuché, así que puedo cometer algún error, porque es distinto estar viendo y escuchando en directo que después leer ¿no es cierto?, lo que se escribe al respecto a Mm. eso. Pero lo que sí me parece, en términos generales, primero, del que hemos conversado muchas veces, primero, del abuso, porque está bien, de, comillas, el pedir disculpas, ¿ya? O sea, se cree que todos los errores o todos los defectos se superan o se salvan pidiendo disculpas. Y yo creo que es, como bien decías tú, es una técnica para justamente poder minimizar el impacto que tiene eso. Y cree y se escuda, como lo dijo en este caso, pidió disculpas desde el punto de vista de ellos a la concertación y pidió disculpas, qué sé yo, por la juventud y todo ese tipo de cosas. O sea, a ver, si no estás preparado no puedes gobernar. Yo me acuerdo de una entrevista que se le hizo al presidente cuando no era ni siquiera candidato, era diputado, y ya estaba algunos sondeando, qué sé yo, eh, y él dijo, no, yo hoy día no me siento preparado, hoy día no estoy en condiciones todavía me falta experiencia. Y antes del año ya estaba siendo precandidato. Entonces, eso me parece, está bien. Yo entiendo que el poder atrae, que el poder hace exigencias, digamos, lo hemos visto muchas veces, y que personas que incluso que no están, como fue el caso de Vigi, guardando, ¿no es cierto?, siderales distancias, Vigi no estaba disponible, él dijo, tengo una contradicción vital, tú te acuerdas, y no quiero ser candidato, pero como tenía un liderazgo muy especial, ¿ya? Lo apretaron y tuvo que ser candidato, más allá que no haya salido. Entonces, yo entiendo esas cosas, porque en la política es así y es normal que pase. Pero en primer lugar, el abuso de que se cree que pidiendo disculpas por los errores, y hoy día otra técnica que es muy habilosa, muy inteligente, reconociendo lo que hacen otros, ¿ya? Porque él en ese sentido ha aplicado técnicas de reconozco lo que se hizo en los gobiernos pasados y tomamos y comamos. Eso, Daniel y auditores, es una técnica. No es que lo diga de corazón porque él reconoce no, él es una técnica porque de esa manera el gobierno puede recoger y puede acogerse de otros aspectos positivos de otros gobiernos pasados, ¿ya? Entonces se refuerza con eso. Como la técnica de pedir disculpas, ¿ya? Que ya está bastante media. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, como tú bien decías, tres cosas pequeñas que quiero comentar, es lo que también decías tú, po, que también tiene su objetivo. Todos estos proyectos de Punta Peuco, que lo vamos a conversar, va ahora en Punta Peuco un poco también, pero lo del aborto, lo de Israel, todo eso es también una actividad política. O sea, más allá que se logre, más allá que se apruebe la ley del aborto, él lo hace porque tiene que tener un compromiso político con su sector. Como se dijo ahí, hay un guiño político. Entonces, evidentemente, lo de Punta Peuco, claro, cierra el año con esto, pegando todo el tema. Entonces, naturalmente. Y obviamente él reconoce que hay el económico y en lo como decías tú también en la seguridad, que hay un tema, pero tampoco hay medidas concretas, efectivas en base a eso. Hay anuncios, lo del metro, que yo como insisto, que siempre hay cosas que son positivas y que son buenas. Entonces, en resumen, para dar vuelta a la página, como bien dices tú, y si tú quieres también aportar un último
Cogollo en este sentido, yo creo que está bien. La cuenta pública se supone que es una cuenta administrativa de los avances, el desarrollo del país. Y está bien que los gobiernos también se hagan un poco se tiren flores, si eso es normal, eso es como se llama. Pero yo creo que aquí esta cuenta pública fue muy deficiente porque en el fondo lo que hizo fue usar técnicas pidiendo disculpas para minorar supuestamente, hacer todo este tipo de cosas, hacerle guiño a los sectores más de izquierda con medidas que sean políticamente rentables para ellos, sobre todo que viene una primaria, y de medidas concretas para en estos temas fundamentales que son la seguridad y el tema del estancamiento económico, porque no estamos en una de recesión económica, pero sí este estancamiento económico, un crecimiento menor no solamente a lo esperado, un crecimiento de un 2,4 que es bajo para lo que se tenía incluso en el último tiempo. Mm. Un desempleo del 8,9 que es mayor a la del año pasado. Entonces, en los temas de fondo no hay solución. Y yo creo que esas son las tres cosas más complicadas. Bueno, para cortar por el tiempo se nos va rápidamente decirle Sí. a nuestros auditores de que la cuenta del presidente de la República fue un claro ejemplo de lo que es la demagogia y la retórica, porque en realidad es hablar, hablar, hablar sin decir mucho. Respecto al proyecto del metro, debo decirte que ni siquiera está el proyecto, porque ni siquiera hay financiamiento para el metro, o sea, es una ilusión que tiró a la gente para darle, digamos, optimismo, pero el metro, digamos, no está ni siquiera financiado el proyecto, el estudio de ingeniería, etcétera. No hay plata para eso. Sabemos que la plata, digamos, se ha ido para el monte. Entonces, para que nuestros auditores conozcan lo que es la filosofía esta de izquierda, esta filosofía totalitaria, ¿no es cierto?, comunista, entiendan cómo ellos mienten, mienten, y no lo digo yo, ¿ah? Lo han dicho todos los analistas políticos, la manera de cómo el presidente le mintió a la población. Bueno, pero ya nuestros auditores tendrán una película clara de la situación y tendrán, digamos, que votar, digamos, consecuencias en nuestra próxima elección presidencial que se viene en noviembre. Un criterio formado. Oye, ya, bueno, dentro de ese tema está, y que tú además por formación sabes, está a ver, las medidas, no solamente lo que se habló contra el gobierno de Israel, ya, a veces dice el gobierno de Israel, el retiro de los agregados militares de Israel, el apoyar a España en una medida de un embargo de armas contra el producto, todo lo que está pasando, que hay elementos evidentemente, que decir, complicados y hay elementos que pueden ser discutibles en lo que está pasando en Gaza y que evidentemente a nadie nos gusta que haya guerra. Y que además, aparentemente, o sea, no aparentemente, además ha generado que un aliado, que todavía ha sido un aliado eh, importante de Israel, que es Estados Unidos, y sobre todo con la personalidad del actual presidente de Donald Trump, haya hecho que Chile esté ahí en vista de alguna medida, de un poco también, por así decirlo, eh, que Estados Unidos tome Chile por esta posición que ha asumido. Se sabe, salió en las noticias que Marco Rubio, que el secretario de Estado, es como el canciller, ¿no es cierto?, llamó al presidente, que es común, lo que dijo el canciller chileno es cierto, o sea, a ese nivel de Estados Unidos que el secretario de Estado, como cuando Kissinger llamaba a un primer ministro, los más antiguos, no tiene ninguna cosa del otro mundo, o sea, es habitual, ¿ya? No es como si llamara al presidente llamara, no sé, el canciller argentino, se entiende de canciller con canciller. Bueno, y no le contestó el presidente y obviamente echó peón, como dicen en el campo, y hizo que el canciller hablara con él. Entonces, ha generado también un efecto tsunami por otro lado. Entonces, más allá de lo que pasa en Israel, que puede significar una cosa, o sea, en Gaza, yo creo que evidentemente aquí hay medidas que se han tomado y tú siendo más experto en los temas, sin considerar las relaciones de Estado y sin considerar otros aspectos más importantes para el país también. Claro, ahí quiero hacer una aclaración a nuestros auditores para que tengan claro el tema de las relaciones exteriores de los países. El canciller este norteamericano estaba llamando al jefe de gobierno, no al jefe de Estado. Esa es la diferencia que tenemos que hacer aquí en Chile. El jefe de gobierno y el jefe de Estado están en una misma persona. No así en los regímenes parlamentarios, ¿no es cierto? En que tenemos un jefe de gobierno, que es el primer ministro, y el jefe de Estado, que el caso de Inglaterra, para que la gente lo tenga más, es el rey. Entonces, cuando el canciller llama al jefe de gobierno. Entonces, cuando llamó a Chile,
llamó al presidente en su condición de jefe de gobierno, no de jefe de Estado. Luego el presidente le debió haber respondido como jefe de gobierno, porque el canciller norteamericano, él se dirige a los jefes de gobierno, que en casos parlamentarios son, digamos, los primeros ministros. Entonces, esa es una aclaración que quiero hacerle yo a nuestros auditores. La diferencia que está entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, que para el caso nuestro están en una misma persona, pero el caso del Reino Unido, Inglaterra, para que nuestros se ubiquen perfectamente, está el primer ministro, que es el jefe de gobierno, y está el jefe de Estado, que en este caso es el rey Carlos III. ¿Mm? Esa es la diferencia. Claro. Entonces, para el caso del llamado telefónico, él estaba llamando al jefe de gobierno. ¿Ah? Y el jefe de gobierno, en nuestro caso, también es el presidente Boric. Y debió haberlo atendido. Obviamente que hay un desaire y el ministro de Relaciones Exteriores trató de salvar la película diciendo que en realidad la cuestión, o sea, no es tan así. Hay que tener claro cómo se manejan las relaciones internacionales. Ahora, desde el punto de vista de haber retirado los agregados militares, obviamente que es un desaire al gobierno de Israel y también nos compromete. Yo creo de que él en la cuenta pública tenía pensado decir que iba a romper relaciones diplomáticas con Israel, pero a raíz del llamado telefónico que recibió de Estados Unidos, le dijeron como un buen chileno, entiéndeme, mijo, no lo haga, no le conviene. ¿Ah? Y obviamente no lo hizo, solamente mantuvo el retiro de los agregados militares. Ahora, las relaciones diplomáticas son relaciones que requieren de mucha expertise, de mucho conocimiento, de mucha cultura, que el presidente no la tiene, eso ya es un hecho sabido, de conocer muy bien cómo funciona el mundo en sus relaciones entre Estados. ¿Ah? El presidente siempre habló de que aquí, cuando yo me reciba, va a ser dialogar, 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 dialogar. Cosa que no ha hecho con Israel, pues lo único que hizo fue cortar las relaciones, cortar el asunto. Bueno, ¿dónde está el diálogo? ¿Ah? Después cuando dice, en realidad yo no estoy contra el pueblo de Israel, sino contra el gobierno. Bueno, pero resulta que al pueblo de Israel le prohibió las importaciones para afidaes. ¿Ah? Y quien produce las cosas es el pueblo. Quien produce la tecnología, quien produce los estudios, quien produce la es el pueblo. Entonces, aquí, finalmente, a quien está dañando es al pueblo de Israel, porque sus productos, ¿a quién se los dan? Bueno, teníamos también importantes temas con Israel y contratos, todo el manejo del agua. ¿Ah? Sabemos que en el área de Tiltil, donde está Punta Peuco, que ya nos vamos a referir, no hay agua y habían algunos programas, algunos contratos para tener un mejor manejo y una mejor eficiencia del agua. Entonces, romper las relaciones internacionales con, o averiarla de tal forma va a tener repercusiones bastante importantes. Ya Estados Unidos se está poniendo duro respecto de Chile, ¿no es cierto? Ya está mandando chilenos de vuelta. Hay varios, han llegado creo que 2 aviones con chilenos de vuelta porque no están cumpliendo con la ley. Y seguramente la visa waiver, que es un beneficio que teníamos nosotros exclusivo, era el único país latinoamericano en que Estados Unidos depositó la confianza en el buen uso de que se le daría esta visa waiver. Entonces yo creo que en todo lo que está pasando Estados Unidos, digamos, va a cortar la visa waiver. ¿Ah? En realidad yo creo, y le encuentro razón, yo le encuentro razón a que la corten, porque en realidad había este turismo delictual y este mal uso que se le está dando, y son cosas que se perjudican a gente que no tiene, digamos, responsabilidad al respecto. Entonces, manejar las relaciones internacionales que son exclusivas del presidente lo tiene que hacer una persona que tenga educación, que tenga cultura, que sea bien educado, que sea realmente un diplomático. ¿Ah? El presidente tiene que ser un diplomático. ¿Mm? Todas las cosas se manejan en un nivel de cordialidad, pero dura. Bueno, hay varios libros, digamos, importantes sobre el manejo de las relaciones internacionales, y yo creo que al presidente le falta esa parte. Y quizás no quiso recibir la llamada del canciller porque no se la podía, no tenía la capacidad de hablar con una persona que tiene una experiencia tremenda. El canciller, este señor Rubio, es una de las personas con más poder que tiene el presidente. Entonces, una persona, bueno, yo Sí, creo puede que ser el día de mañana posible candidato presidencial y presidente de Estados Unidos, exactamente, puede ¿va? ser. Y ser presidente de los Estados Unidos tiene el control del mundo, ¿verdad? Y Claro. agrégale todo eso. Bueno, Sí, yo diría que incluso hoy día es la persona que se podría proyectar, más allá de que ocupe el cargo de vicepresidente, como una persona,
además que tiene una raíz latina, entonces tiene una serie de características, mezcla que es republicano pero latino, o sea, tiene una serie de características que lo hacen papable, como diría, ya que estuvimos de moda con el y, tema del Papa. y décadas de experiencia en el área política y en la política internacional. Ahora, romper relaciones diplomáticas, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no ha roto relaciones diplomáticas con Con Venezuela, Venezuela, con Nicaragua, obvio, con con Cuba, Cuba? ¿Ah? claro. ¿No es Porque cierto? claro, No, la ha criticado, pero no ha roto relaciones, nuestro entonces ejemplo, evidentemente, la crítica, ¿ah? Y ha dado cuenta de su antisemitismo, ¿no es cierto? Igual que Hitler, pues, ¿ah? claro, Antisemita. Entonces, esa es una cuestión que yo creo que también le molesta a Estados Unidos. ¿Ah? correcto. Bueno, yo creo que Bueno, el tiempo está- se nos está sí, acabando, Paco, ya. sí, estamos llegando al término del primer bloque y ahí vamos a ver si alcanzamos a tratar todos los temas que nos quedan en pauta para el segundo bloque. Sí, Vamos a una pausa yo musical. creo, yo creo que sí, tengamos fe. Bueno, de vuelta en este segundo bloque que se nos pasa volando a nosotros, espero que ustedes también, los y las auditores de Radio Portales de Valparaíso, acá en la región de Valparaíso. Oye, Daniel, bueno, uno que es menos joven, tiene muchos recuerdos, y lo voy a sacar en contexto, no para hacerle propaganda, del Samoyeo. Samoyeo, yo, bueno, de la época de mi mamá iba al Samoyeo, con eso te digo todo. Yo tengo muchas historias que no las voy a contar ahora, y ya fue una especie de golpe el hecho que hayan tenido que salir del local grande que hoy día ocupa una compañía telefónica y se hayan concentrado en la gelatería. Y nos hemos enterado que ahora la gelatería, y eso que no por falta de gente, porque uno siempre ve gente ahí, siempre había gente. Yo más de alguna vez he pasado a tomarme un café, o a comer, incluso el otro día, hace como un par de semanas, pasé a comerme un sándwich con mi señora, un rico churrasco palta ahí con un cafecito, y que estaría cerrando por temas de seguridad en la calle Valparaíso. Yo lo encuentro, ¿qué quieres que te diga? Espantoso, digamos, que cómo, como han cerrado una serie de otros negocios en la calle Valparaíso, que uno antes paseaba, era algo tan espectacular, tan bonito pasear por la calle Valparaíso, sobre todo cuando en verano la cerraban. Y hoy día, con esto que hemos hablado de la seguridad, eh, está esto que evidentemente nos afecta a todos como ciudadanos. Tenemos un amigo en común, yo sé que tú lo conoces, que lo asaltaron hace un par de meses atrás, los tres gallos jóvenes lo tiraron al suelo, le robaron la cadena de oro y que tenían ya, porque él nunca se imaginó, en pleno día, a la 1 de la tarde. Yo creo hasta dónde vamos a llegar, Daniel de la Hoz. Mira, el tema de la calle Valparaíso llegó a tanto que salió en las noticias. Canal 13 hizo una pequeña alusión, un pequeño reportaje de cómo está la situación de inseguridad y la situación delincuencial en la calle Valparaíso. Realmente es tremendo. Yo tengo también parientes, la hermana de mi señora también la han asaltado como 3 o 4 veces ahí en la calle Valparaíso como mujer sola, que tiene algún impedimento físico, se aprovechan y le han robado la cartera, le han robado sus cosas, etcétera. Y es una cuestión que pasa, a ver, transitar por la calle Valparaíso a cualquier hora, horas luz, es un peligro. Hacerlo ya en oscuridad es absolutamente no recomendable, porque en realidad la delincuencia campea, y todo el mundo sabe, y lo mismo que pasa aquí en el mall, todo el mundo sabe quiénes son los delincuentes, son estos cabros encapuchados, que le llaman flaite, que andan con el pantalón a medio cachete colgando, son flacos, con zapatillas, y andan sin mochilas, y andan en grupos de 4, 5, 6, buscando víctimas. Tú los miras y andan buscando a quién le pueden robar, y saben que lo pueden hacer bajo una total impunidad. Entonces, es realmente desastroso en realidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? En realidad no sabemos, porque tal como lo comentamos en el bloque anterior, la gente se auto pone un toque de queda. Bueno, ¿para qué decir también la calle Quillota, o la calle San Antonio, que se llama? También empieza a oscurecer, los locales empiezan a cerrar, y ya transitar por ahí también es un peligro. ¿Y qué podemos hacer? Absolutamente nada con este gobierno. Si tuviéramos aquí un Trump en Chile, yo te aseguro que en un par de meses estaríamos libres de delincuencia. Y a eso hay que agregar, y que coopera mucho, el asunto del comercio ambulante. Transitar por la calle Valparaíso es prácticamente muy dificultoso, porque está lleno de vendedores ambulantes, que además de ofrecer sus productos, eh,
que no pagan impuestos, que seguramente son de un origen poco claro, son agresivos, pues, son realmente, tú no les puedes decir absolutamente nada porque inmediatamente te amenazan y es un peligro que pueden sacar un cuchillo, etcétera, etcétera, te acuchillan y tampoco pasa nada. Eso lo van a llevar y lo tienen que soltar. Entonces, estamos realmente con un problema en la calle Valparaíso. Pero antes de darte la palabra, Carlos, hay un hecho muy importante que se celebra hoy en día. Hoy en día es el día D, ¿no es cierto?, donde las fuerzas aliadas desembarcaron, desembarcaron en la costa de Francia para iniciar la contraofensiva contra el régimen de Hitler, ¿no es cierto? El gran desembarco que fue ha sido uno de los desembarcos más grandes que ha habido en el mundo, con una coordinación y una planificación prácticamente de excelencia y que llegó finalmente a la derrota del nazismo por las fuerzas aliadas. Así que hoy día se celebra el desembarco de Normandía. Mira, bueno, un hecho significativo porque tal como dices tú, por muy lejos, sobre todo en esa época que estuviéramos de Europa, igual la guerra afecta y es un tema, sabemos lo que significó la Segunda Guerra Mundial, así que la liberación de no solamente de Europa, así que está bien llevarlo a efecto. Sí, mira, para ir, como dijimos que era un cogollo, no vamos a entrar en detalle de eso, pero sí, es lamentable que sabemos que no podemos a lo mejor esperar lo mismo. Yo el otro día anduve también por la calle del Paraíso, fuera de lo que te comenté, y realmente uno anda, por mucho que sea con temor, ahí vi justamente, estaba lustrándome los zapatos y vi cuatro gallos jóvenes que pasaron, a ver, no quiero ser prejuzgar, pero que efectivamente se notaban que no eran personas no muy santas y pasaron rajados, no, parece que iban persiguiendo a alguien. Bueno, sí, es el tiempo del cine. Ojalá, como dices tú, quien sea logre. Es un tema complejo. Yo no quiero ser demagógico en esto ni populista decir que la seguridad con un solo golpe de timón se va a caer. Pero sí, estamos completamente ciertos que más. Yo creo que es tanto lo que falta, es tanto lo que hemos caído de que yo creo que tomando un par, dos, tres medidas efectivas se va a notar. O sea, no digo que con eso se solucione, pero se va a notar inmediatamente. Va a haber un cambio, va a haber un cambio. A lo mejor después el resto que hay que avanzar se va a demorar más, pero lo que tenemos que hacer basta con que se tomen algunas medidas fuertes. No, no, y Oye, espérate, para terminar, agrégale a la calle sí, sí, Valparaíso el tráfico de la droga, porque también sí, hay un tráfico de sí, droga, entonces también está metido el narcotráfico que hace más cuesta arriba, digamos, imponer orden, si no se actúa con una mano firme, dura y fuerte, ¿no? correcto. Oye, como hoy día estamos menos estructurados, hablemos de unos minutos de Punta Peuco, po, ¿te parece? Y de ahí vamos al otro tema. Guiño político, además de falta, como dijo por ahí un senador, de humanidad y otros aspectos más, eh, pero más allá que eso, o sea, de generar de odiosidad y de generar eso. Y sería bueno explicar qué es Punta Peuco, qué significa y además que la medida que propone es transformar en una cárcel común, por así decirlo, es impracticable. Entonces, es un tema entre demagógico, ideológico y de ese orden nomás. No, es un tema netamente ideológico, porque Punta Peuco se creó con los fines de mantener a estas personas, a estos miembros de las Fuerzas Armadas, que no son delincuentes comunes, ¿ah? Sino que tienen son distintos al delincuente común, ¿no es cierto? El delincuente común es una persona desalmada que no tiene ley, no tiene orden, no tiene Dios, no tiene nada. A diferencia de estos militares que han sido encarcelados injustamente, en mi opinión, eh, son gente educada, gente, y Punta Peuco en este momento está saturado, está con sobrepoblación. O sea, decir que van a poner reos comunes ahí, ¿dónde los van a poner? Porque en este momento Punta de Peuco tampoco es un presidio o una cárcel de privilegio. No tienen agua, tienen problemas con los baños, no tienen calefacción, están a cargo de un solo gendarme, ¿no? Y no tienen las comodidades como pretende decir, digamos, que tienen ahí que viven en un hotel de 5 estrellas. No es verdad, es una cárcel común y corriente que la única diferencia hace de que sean personas más cultas, más educadas y están muy bien organizadas, ¿ah? Ellos tienen su sistema de limpieza, son ordenados, son respetuosos, etcétera, etcétera, y viven ahí hacinados, incluso están usando ya hasta contenedores, si no me equivoco,
para ir recibiendo más personas. Entonces, transformarla en una cárcel pública de delincuencia común, yo no le veo viabilidad. En realidad, yo creo que fue tal como tú dices, un eslogan más bien ideológico y político para desviar la atención de los temas que realmente son importantes, ¿no es cierto? Como son procultura, el caso Monsalve, qué sé yo, las fundaciones, el gasto de plata, estas primarias que vienen ahora, por ejemplo, creo que son cerca de 24.000 a 30.000 millones de pesos que se van a gastar. Entonces, es una pérdida de plata tremenda y, bueno, son voladores de luces, como dice el vulgo, digamos, ¿ah? Respecto a los temas que Oye, realmente nos preocupan. sí, muy breve para terminar el tema. Yo creo que en primer lugar, se supone que no solamente por ser no delincuentes comunes, sino también hay personas ahí que su seguridad se estaría viendo afectada. Segundo lugar, por razones obviamente ideológicas. Segundo lugar, son gente hoy día adulta mayor toda, o sea, y alguna gente octogenaria para arriba, o sea, y enferma, muchos enfermos. De hecho, que eso o sea, no es. Ya. Y tercero, y tercero, fuera lo que tú mencionas de lo que está en condiciones ya que hoy día está absolutamente saturada en términos y último comentario, ministro de Justicia, creo que lo que cuando la periodista le pregunta, bueno, pero es que son personas adultas mayores, ancianas, muchos enfermos, ¿y cómo van a meter eso? Hacemos camarote. Bueno, dormirán abajo, dijo. O sea, me parece yo no sé si no quiero poner el adjetivo, pero el que tenga entendimiento que discurra. O sea, ¿cómo un ministro de justicia puede decir esa aberración? Ah, no, ponemos camarote. Y si son más viejos, duermen abajo. O sea, yo ni Claro, siquiera. es una falta de respeto a la dignidad de la persona humana como ser humano. Me recuerda el dicho de María Antonieta, ¿no es cierto?, previo a la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, te acordarás, cuando la gente, tú sabes que uno de los temas de la Revolución Francesa fue la hambruna, ¿ah? No, Correcto. no había pan, no había producción, los cultivos, porque se habían gastado toda la plata apoyando a la independencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y había una hambruna tremenda y no había pan. Entonces María Antonieta dijo, bueno, que coman pasteles. No sé si te recuerdas Sí, sí, esa frase absoluto. famosa de Claro, María Antonieta. claro. No hay pan para la gente. Coma Bueno, ese es un símil que yo hago con la declaración del ministro de Justicia. Bueno, esa también es otra demostración de que son personas que no tienen educación, que no tienen cultura, que no tienen conocimiento, que no tienen sensibilidad por lo que es el ser humano. Y hay personas, la otra vez hablaba un político, decía, no es razonable que haya una persona que está con Alzheimer, que no sabe, no tiene idea dónde está, porque ya no vive en este mundo, que todavía no mantengan preso. O sea, esa persona ya el castigo ya, para él, digamos, ya no hay castigo, porque él no sabe, no sabe, Así no es. sabe, no siente, etcétera. Entonces, bueno, Es la yo creo que venganza. el tema no va para darle mucho más tema, porque en realidad no tiene peso ni solamente un distractor, digamos, con propósitos netamente Pero es políticos. importante, correcto, pero es importante dejarlo porque, sobre todo la gente joven, la gente mayor ya tiene claro el tema, pero realmente la gente joven que no sabe, que no tiene idea, que incluso mucho, te aseguro que hacemos una encuesta que es Punta Peuco, yo te aseguro que la gente menor de 30 años ni siquiera sabe que es Punta Peuco, la Y ni le mayoría. interesa Entonces, tampoco, ¿no? y no le interesa. Entonces, Ni le pero es interesa. O bueno sea, que para que vean el. Oye, mm. pasemos, no, nos vamos a ahorrar, pasemos a otro dentro también de los temas de estos guiños, que no es menor por la trascendencia, no es un tema, el aborto libre. Hoy día existe en Chile un aborto por tres causales, que se llama, que en la personal, y yo lo he dicho públicamente y privadamente de mucho tiempo, yo no estoy de acuerdo, pero uno en un estado de derecho de respetar cuando hay una norma, pero a mí me parece que es una norma que es injusta, que no corresponde, porque yo no soy partidario del aborto bajo ninguna circunstancia, ¿ya? No vamos a entrar en detalle ahora porque no es lo que estamos hablando del aborto. ¿Por qué no soy partidario del aborto en tres causales? Porque creo que en el fondo está, por razones muy aparentemente justificadas y entendibles, se está tomando la medida adecuada, que es quitarle la vida a un ser que viene en camino humano, con todo lo que significa la espiritualidad de eso, y que es inocente, que no tiene bueno. Ahora, con eso por lo menos, dice entonces, avanzar a un aborto libre, ¿ya? Libre hasta las 12 semanas y 14 semanas, dependiendo el caso, ¿ya? 14 semanas, sí. Entonces, en la cual ni siquiera hay que argumentar razón, nada. O sea, yo le digo, perdón, perdone que sea tan bruto lo que voy a decir, los auditores y las auditores, le doy gusto al cuerpo y bueno,
me saco la rimita. Así de quiero plantearlo descarnadamente. Entonces, como le di gusto al cuerpo, que sea. Estoy hablando libre, por lo tanto, no siquiera están estas tres causales Me, de me, me violación, deshago, me deshago, me deshago de mi irresponsabilidad, digamos. de mi responsabilidad como así que rápidamente. Y más encima con la obligación que el sector público debe gratuitamente proveer, ya que hablamos de despilfarro, de proveer de profesionales, HH, de recursos, de todo lo que implica para intervenir, porque es una operación, ¿no es cierto?, para hacer este procedimiento. Y además pongo este último detalle, que se está además reglamentando, cambiando el reglamento, como no puede constitucionalmente ir contra la libertad de conciencia, que es eso, hoy día o tratar de limitarla solamente a los profesionales médicos y a generar una serie de cortapisas para que se haga impracticable, o si se hace practicable, genere complicaciones. O sea, que por ejemplo estos médicos que han decretado de eso, que han dicho que por conciencia no van a practicar aborto, no sean contratados en hospitales públicos, por ejemplo. Entonces, hay todo un tema aquí en esta ideología que hemos hablado, que lo que busca en el fondo es la destrucción de la sociedad para construir, comillas, una supuesta sociedad que sabemos que es utópica y que no es justa. Entonces, Claro. ese es el tema que yo veo. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? No, yo también concuerdo, digamos, yo también me opongo al aborto porque realmente es un asesinato. Pero una de las cosas que me llama la atención es la cuenta pública. No, no me voy a referir a ella, sino que, como dicho el presidente cuando habló del aborto, tú sabes que todo funcionario público está obligado a denunciar cuando toma conocimiento de algún delito. El presidente tomó Correcto. conocimiento de que habían como 100.000, 200.000 abortos clandestinos. O sea, él tomó conocimiento de 200.000 delitos, inició alguna denuncia, inició alguna querella, entonces faltó también a su deber como funcionario público al no denunciar delitos que él tomó conocimiento. ¿Te das cuenta cómo hay contradicciones en el asunto? Ahora, volviendo al aborto, indudablemente que es un asesinato. Y yo creo que la primera autoridad al decretar este asunto se está convirtiendo en el primer asesino del país, ¿no es cierto? Matar gente que está por nacer, que es una vida, que es un cuerpo que está dentro de otro cuerpo, no es que sea un derecho de la mujer a manejar su cuerpo, sí, la mujer puede manejar su cuerpo como quiera, se podrá cortar un dedo, se podrá cortar una oreja, qué sé yo, se podrá colocar argolla igual que los bueyes y las vacas que se colocan cosas en la nariz, está bien, ¿no? Perfecto, es la libertad, pero Cuestión ella de no tiene. gusto nomás. Claro, ella no tiene derecho a decidir por la vida de una persona que está en su cuerpo, que es otro ser humano que se está creando en su cuerpo. Ella no tiene derecho a matarlo, no tiene derecho a asesinarlo. Si es un asesinato. Eh, eh, no, yo, en realidad, mira, entonces, algunos escuchaban nuestros programas sin filtro, no es que tenemos que debatir sobre el tema. Sé que no hay nada que debatir, ¿eh? Yo no puedo debatir y ponerme de acuerdo si matamos o no matamos a una persona. ¿Ah? O sea, no, no admite discusión. Es inaceptable conversar o debatir sobre un tema de asesinar o no asesinar a una persona, más aún un ser que no tiene ninguna posibilidad de defenderse, no tiene ninguna capacidad. Por eso es que nuestra Constitución defiende de la vida del que está por nacer. ¿Ah? Y lo defiende porque ese ser no tiene las armas para poder defenderse, digamos, ante un vil asesinato como pretende imponer. Ahora, esto de tirar este proyecto, que no tiene ningún futuro, y yo hago un ejemplo que me gustó mucho, que dio alguien por ahí, dice, es como comprar una entrada para la final del Mundial de Fútbol donde juega Chile. ¿Ah? Voy a comprar la entrada para ese partido. Bueno, es una cosa que no va a pasar nunca. ¿Ah? Entonces, tirar este proyecto del aborto es como eso, comprar una entrada para el Mundial de Fútbol para la final donde va a jugar Chile. No tiene ningún futuro. Así que yo creo de que es un proyecto que no va a prosperar. Y de hecho, saben que no están los votos, ¿ah? Y ni siquiera le puso urgencia. Entonces, obviamente que es un distractor para poder ocultar con esta cortina de humo todas las falencias y todas las deficiencias que ha habido en el país. Ah, es un guiño, se dice político, es un distractor. Ahora, yo entiendo que haya temas discutibles. Tú como abogado además sabes, uno tiene derecho, ¿ya? Y tiene derecho, y los derechos son para usarse, para gozarse, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, pero tampoco puede, uno no tiene el derecho a abusar de los derechos. Por eso, por ejemplo, uno no está de acuerdo en lo personal con la eutanasia, no está de acuerdo que tú no tienes que decir, ya, yo me voy a mutilar,
me voy ¿cómo se llama?, a hacer tal cosa, o no, los derechos existen para usarse, para gozarse, entre otras cosas, pero no pueden para eso. Incluso existe esa limitación, con mayor razón, que esto puede sonar como muy teórico, de un derecho de un ser vivo, humano, en fundación, ¿de acuerdo? Pero humano que tiene espiritualidad propia ya, inocente, como bien decías tú, que no tiene ninguna forma de defenderse, por error, por mala suerte, por lo que sea. Entonces, eso yo creo que otro. Y hay una cosa que quiero resaltar, que yo vi, no lo vi completo, pero vi las noticias y que de todas maneras ahí hay una polémica incluso en unos foros que hubo en la primaria de gobierno, en la cual un candidato que fue el candidato Mulet se entrompó con los otros candidatos, entonces, porque él aparentemente no está a favor de esto, y le dijo, oiga, yo le dijo, y eso tiene razón, yo converso con mucha gente, le dijo, y en eso hay que destacárselo. Y nadie, el tema del aborto no es tema, no es el tema que le interesa a la gente. La gente está en otra, no le interesa legislar sobre el aborto. Entonces, como queriendo decir, ya están puro parando el dedo, perdonando el vulgarismo, y lo que están haciendo es, obviamente, es poder hacer algo que ¿saben lo que pasa? Que hay un guiño político para que digan que el gobierno se preocupó a sus partidarios, todo en época electoral, de esto. Y es una estrategia, en una de esas ellos dicen, dejamos consignado y vamos avanzando, PCP por si pasa, y el día de mañana ya, ahora no, pero como se presentó, se retoma el proyecto en 10 años más, porque ellos juegan a que esto cambie, que esto evolucione. Pero yo creo, comparto contigo, pero es importante señalarlo y conversarlo en estos minutos, lo que ha hablado, porque creo que hay un tema de fondo destinado a destruir, ¿no es cierto?, los valores fundamentales para construir supuestamente, como alguien dijo por ahí, del ese mundo marxismo utópico. cultural, claro, el marxismo cultural de hoy día o gramsciano para construir algo ahí que sabemos que va a ser desastroso. No. Mira, Oye, volviendo al derecho, sí, sí, volviendo al derecho, hay un aforismo en derecho que dice, nadie puede aprovecharse de su propio dolo. ¿Ah? Es decir, aquí indudablemente que cuando una persona dice yo creo que me aborten porque hay una ley, indudablemente hay un dolo porque en realidad asesinar y matar a una persona es malo, siempre ha sido malo matar a una persona. Pero todo esto va orientado, digamos, a destruir lo que es nuestra sociedad cristiana occidental. Vemos, por ejemplo, el caso del aborto, que hay mucha juventud, digamos, que la han convencido que es un derecho de la mujer. No, no es un derecho de la mujer, es un derecho que tiene el niño que está por nacer, que es una vida. No es de la mujer, es de ese niño que está engendrando ella, por alguna razón. Segundo, tú ves la juventud nuestra, cómo está inserta en el consumo de drogas. Uno camina aquí por la calle Libertad, incluso Valparaíso, aquí, ¿no? El olor a marihuana es tremendo, cómo la gente fuma marihuana pensando que le hace bien. Y no, yo a esa gente me gustaría verla en 20 o 30 años más con sus facultades mentales ya deterioradas, cuanta cuestión, porque la droga hace mal, están destruyendo la juventud. Tú ves que es el consumo del alcohol también, la libertad, etcétera, y está todo orientado a destruir nuestra sociedad, porque estos jóvenes son los que van a manejar el país en 20, 30 años más. Nosotros ya seguramente no voy a estar, yo no voy a estar, a lo mejor tú vas a estar ya en las últimas jugando el partido aquí, pero ellos van a destruir nuestra sociedad y una vez que esté destruida, ellos toman el control. Caso Corea del Norte, ¿no es cierto? Corea del Norte correcto, tiene correcto, claro. cierto, bueno, porque hablamos de la Unión Soviética, Lo digamos, que, de la lo que Rusia, fue que tú conoces bien cerca el tema de Camboya en su momento con Pol Pot, con Pol Pot, ¿no es cierto? ¿Ah? claro, Que tuvo correcto, digamos, las fuerzas chilenas tuvieron que ir, digamos, cooperaron, digamos, en todo lo que era la pacificación y el orden, digamos, en Camboya. Entonces, bueno, correcto. bueno, tenemos el caso de Vietnam también por los años 60, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos tantos ejemplos en que el comunismo, como alguien decía por ahí, está en guerra desde el año 1919 con las revoluciones rusas, con Lenin a la cabeza, ¿no es cierto? Y de ahí no han parado, no han parado y siguen buscando alcanzar sus objetivos. Y tú ves que el comunismo, digamos, aquí en Chile mantiene su idea y mantiene su cuestión. Y un ejemplo claro, el presidente que tenemos, ¿no es cierto? Que todavía sigue con su afán, digamos, de convertir a Chile en un país comunista en que todos seamos iguales. Y eso en realidad no va a ser nunca. Yo te escucho. Bueno, oye, nos quedan 3 minutos. Hablemos algo así rapidito de esta investigación, que lo metemos en el concepto también de lo que ha pasado con Procultura, pero que hay 6 regiones, pero de esta investigación de Contraloría que hay
el gobierno metropolitano, que tiene que ser metropolitano, pero igual pasa que habría, ¿no es cierto?, una serie de irregularidades, además de lo otro que está por financiamiento, a eventuales financiamientos a campañas políticas, en la cual habrían al menos cuatro casos que no se contrataron a consultora, cosas que tienen vinculación política, o no se hicieron los trabajos, o no consta que se hicieron, o no hay idoneidad, por una cantidad de millones de pesos y asignados directamente. O sea, otra muestra más del iceberg. Bueno, yo creo que el iceberg va a seguir creciendo y el iceberg con el se encontró el Titanic, digamos, es mucho más grande de lo que parece. En realidad, yo creo que la labor que está haciendo la Contralora General de la República es bastante eficiente y va a seguir escarbando y va a seguir escarbando y van a seguir apareciendo cosas, porque eh, cuando llega, mi abuelita me acuerdo que decía, mira, eh, la plata la tienen que manejar las que tienen plata, porque saben manejar la plata y la saben cuidar. Y tenía razón, po. Pero cuando tú colocas a alguien que no tiene plata, que nunca ha ido a comer, digamos, porque los menos se lo han dado a un restaurante, y se encuentra sentado en una montañita de oro, donde ve que estira la mano y saca, bueno, caso Monsalvo, para ser más claro, ¿no es cierto? En realidad, oye, es rico, entonces, eh, yo me acuerdo, no sé, voy a contar, pero eh, cuando llegó la democracia y el partido funcionando en el Congreso, me invitó un asesor de a almorzar al Congreso, digamos, para mostrarme el Congreso, cuánta cuestión. Y él me decía, mira, si aquí los senadores y los diputados tienen libre albedrío, digamos, para invitar a quien quieran a almorzar aquí al comedor del Congreso. ¿Ah? En realidad es realmente una atención espectacular. Y habían tres menús, uno en base a vegetales, uno en base a carne y otro en base a pasta, creo. Digamos, excelente. Y tuvimos que cortar el asunto, porque resulta que llegaron diputados, ¿no?, de muy baja educación y cultura, que invitaban a almorzar a toda la junta vecinal, pues. Entonces teníamos 200 300 personas almorzando aquí en el Congreso, así que tuvimos que limitar el asunto y dejar solamente a los senadores con una capacidad ilimitada, porque son gente más reposada, más responsable, pero toda esta gente que de repente se encontró, oye, vamos a comer rico, ¿ah? Invitó a las juntas vecinales. Cuando tú tienes gente, Con todo respeto a las juntas vecinales. las juntas vecinales, claro, que no tenían ninguna Claro. culpa, pues, ¿ah? Sino que No, pues, este obvio. diputado, digamos, digamos de baja educación, sabemos que hay diputados que tienen una educación, digamos, que en realidad, ¿cómo llegaron a diputados? O sea, bueno, pero eso es otro tema. Entonces, cuando tú tienes gente que de repente se encuentra sentada en una montañita de plata, que no es de ella, sino que es de otro, y que uno la puede sacar, indudablemente que llega a estos excesos. Por eso yo creo de que en realidad va a aparecer mucho más, ¿ah? Mucho más. Bueno, el tiempo nos pilla. Ha sido un placer, como siempre, a todos nuestros auditores de Radio Portales Valparaíso, la primera de Chile. Vamos, somos chilenos. Dios mediante, nos estamos juntando nuevamente el próximo viernes. Chao, Daniel, que estés muy bien. Nos vemos el próximo viernes.